Bien, en esta ocasión vamos a explicar lo que es el proceso de soldadura, que es muy útil si ustedes tienen un hobby que les guste la reparación o si desean inscribirse a la especialidad de electrónica o de soporte técnico de reparación de equipo de cómputo aquí en el CECATI 152. Es algo que van a utilizar cotidianamente para hacer esta parte de mantenimiento y reparación. Bien, el proceso de soldadura consiste en unir metales de los componentes electrónicos. Nosotros podemos ver que un componente electrónico tiene terminales metálicas y estas terminales metálicas las vamos a unir mediante un proceso de soldadura. La soldadura consiste en unir estos metales por medio de otro metal que es una aleación de estaño con plomo. Esta soldadura lleva estaño y plomo. Bien, el proceso ¿en qué consiste? Tenemos aquí lo que es el cautín, y el cautín por sí solo no solda. El cautín únicamente es un elemento de calentamiento. El cautín lo voy a calentar, lo voy a utilizar para calentar el metal, y el metal que está en contacto con el medio ambiente se oxida, tiene suciedad, tiene impurezas. Entonces vamos a limpiarlo utilizando esta sustancia que conocemos como flux. Le aplicamos una cantidad de flux y voy a calentar este metal. Cuando caliento este metal, el flux se va a encargar de limpiarlo. El flux se va a encargar de limpiarlo. Y observen ustedes cómo empieza a trabajar el flux. En ese momento que ya está caliente el metal, le voy a acercar la soldadura al metal que estoy calentando con el cautín. Y vean cómo este metal tiene que fundir la soldadura. Observen ahí, caliento el metal y el metal mismo es el que funde la soldadura. Esta soldadura se funde a más de 180 grados centígrados. Vean ustedes ahí, ya quedó fundido la soldadura sobre el metal y a este proceso se le llama estañado. El otro componente que voy a soldar es este diodo. Hacemos el mismo procedimiento, le aplico una gota de flux al metal, observen ahí, caliento el metal con el cautín, ese trabajo es el del flux, empieza a humear porque está trabajando y le aplico soldadura al metal. Vean cómo el mismo metal funde la soldadura. El cautín calienta, la soldadura se funde a 180 grados centígrados y el flux se encarga de limpiar el metal. Una vez que ya tenemos estañados las partes metálicas, ahora puedo hacer la soldadura del metal. Vamos a hacerlo de esta forma. Tengo ahí el transistor y lo voy a soldar con el diodo. Ya los dos metales están estañados, únicamente caliento los metales y observen cómo se soldan. De esta forma tenemos ya soldados los metales. Este es el procedimiento que se debe utilizar para un buen proceso de soldadura. Nuevamente vamos a realizarlo con otros componentes. Tengo aquí otro diodo, le aplico flux, caliento el metal. Cuando ya empieza a hervir el flux, acerco la soldadura, vean cómo se funde por el mismo metal, ya está estañado. Y ahora voy a estañar otro transistor. Ven aquí este transistor, aplico flux, y estaño. Una vez que ya están estañados los componentes,
hacemos el soldado de los dos metales ya estañados. Y de esta forma ya soldamos el transistor con el diodo. Observen que la soldadura es correcta, no se desprenden los componentes y tenemos un proceso de soldado adecuado. Este tipo de proceso de soldadura se va a utilizar para poder hacer reparaciones en electrónica y también reparaciones en la parte del soporte técnico. Voy a soldar ahora una tira de LEDs. Tengo aquí esta tira de LEDs. Si el punto es muy pequeño, ya tiene un preestañado, voy a acercar el cautín. Puedo utilizar una punta más fina de cautín para este punto más preciso y estaño, caliento, y ya que está caliente el punto, acerco la soldadura, caliento el punto y acerco la soldadura. Vean ustedes ahí cómo quedan estañados esos puntos. Una vez que ya tengo estañados el positivo y el negativo de los LEDs, voy a traer los cables que voy a soldar a esta tira de LEDs. Estos cables los vamos a estañar. Observen este cable y nuevamente lo estañamos. Repetimos el proceso, aplicamos un poco de flux, caliento el alambre y se estaña. Vean, ya queda estañado, cable negativo. Repetimos con el cable positivo, aplico flux, calentamos. Vean cómo trabaja el flux. Cuando empieza a humear es cuando acerco la soldadura y vean cómo queda listo. Si queda muy largo el cable, cortamos el exceso para que quede un punto más fino. Cortamos el exceso de cable o de alambre y vean los puntos que voy a usar ya para soldar a la tira de LED. Acomodamos la tira de LED y colocamos el cable negativo y positivo. Vamos a poner primero el rojo, positivo. Ya están estañados los dos, entonces nada más calentamos. Ven, de esta forma queda unido el positivo y ahora unimos el negativo. Y de esta forma tengo ya los LEDs soldados con su cable positivo y negativo. Aplicamos voltaje a esta tira de LEDs, positivo y negativo, y ven ustedes ahí la tira de LED ya quedó iluminada. Le aplicamos un poco más de corriente y voltaje y ven, ya tenemos una serie de LEDs conectados con sus cables rojo y negro para tener la polaridad positiva y negativa, y de esta forma es como se hace el correcto proceso de soldado. Bien, estos son procesos que ustedes deben de aprender adecuadamente para tener una adecuada soldadura en la parte electrónica o en la parte de soporte técnico. Estos son procesos que utilizamos en la reparación de equipo electrónico, de equipo de cómputo, en las especialidades que tenemos en el CECATI 152. Bien, nos vemos. Hasta pronto.